Para el ejercicio que vamos a desarrollar, venimos aquí a las aplicaciones de Google. Vamos a buscar el icono de SketchUp for Schools. Recuerden que cada vez que nosotros abramos un nuevo ejercicio de SketchUp, él nos va a preguntar con qué correo queremos ingresar. Entonces, pues si les preguntan, le deben decir que con el correo de Gmail. Vamos a crear un archivo nuevo, una plantilla simple en milímetros, porque la idea es que vamos a trabajar nuestro portalápices, el portalápices que fabricamos con los rollitos de papel higiénico a escala real. Entonces, para eso les voy a pedir el favor de seleccionar aquí a template. No lo vamos a borrar, lo vamos a mover para que nos sirva como referencia. En un comienzo, pues ustedes van a ver el dibujo un poco pequeño. Fíjense que lo seleccioné con el icono de seleccionar y lo moví con las flechitas que nos permiten moverlo. Bueno, con base a nuestro portalápices, recuerden que nosotros hicimos una base y hicimos con el otro rollito de papel el prisma rectangular. Entonces vamos a empezar con la base. Esa base a la mayoría de ustedes les quedó de 8 centímetros. Entonces en nuestro caso, como nuestra plantilla está en milímetros, deben tener en mente, por favor, siempre recordarlo, que cada centímetro tiene 10 milímetros. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es a multiplicar por 10 todas nuestras dimensiones para que nos queden perfectamente dibujadas en esta plantilla en milímetros. Entonces vamos a ubicarnos en el rectángulo y se van a dar cuenta que también la idea de mover a template era que nos quedaran estas 3 guías libres para que podamos empezar desde el origen. Entonces recuerden nuevamente que la línea roja se llama ancho, la línea verde se llama profundidad y la línea vertical azul se llama altura. Entonces por ahora vamos a dibujar el rectángulo base desde el punto de origen. Entonces tengan en cuenta que nosotros dibujamos haciendo clic izquierdo, ¿cierto? Sostenemos y como ustedes se dan cuenta aquí a la derecha, cada vez que yo muevo, que yo amplío o reduzco, pues las dimensiones varían. Entonces nos quedaría muy difícil aquí a ojo tratar de que nos quedaran los 80 milímetros por los 80 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ojo con esto, no suelto el clic izquierdo y digito 80, 80 y doy Enter. Entonces fíjense que como estamos trabajando a escala real, pues esa base es pequeñita. Fíjense que realmente es casi del tamaño de la manito de temple, que es realmente lo que queremos. Entonces obviamente pues así de alejados no podemos trabajar, no podemos ver. Entonces lo que vamos a hacer es recordar que con la ruedita interna del mouse, ¿se acuerdan? El scroll, el que está entre los dos clics, yo me puedo acercar, vengo aquí a orbitar, lo muevo y acuérdense que con la manito yo puedo correr el plano hasta que ya me quede fácil. Ahí está todavía muy pequeño, entonces yo puedo seguirlo acomodando hasta que ya realmente me quede a una dimensión que me permita hacer un buen trabajo, ¿sí? Acuérdense que con orbitar yo me puedo ubicar en la parte superior y ahí ya puedo revisar claramente que sí me quedó un cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros, que es lo mismo que decir 80 milímetros por 80 milímetros. Eso lo deben tener en mente. Bueno, como nuestra base es un cartón doblado que nos quedó más o menos de 2 milímetros, le vamos a dar ese espesor. Entonces venimos acá a la función empujar. Vamos a ir hacia arriba, pero vuelve y pasa lo mismo. Si yo no le digo exactamente cuánto quiero que empuje, pues me va a quedar a mano alzada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sin soltar el clic izquierdo, escribo 2 milímetros y doy Enter. Cuando doy Enter, ya me quedó con 2 milímetros de espesor. Bueno. ¿Qué pasa después? Si ustedes lo recuerdan, nosotros queríamos que después de haber doblado el rollito y que nos quedaran 4 caras, queríamos pegarlo acá de manera centrada. No es una fácil
Una forma fácil de hacerlo es con esta función que en este caso se llama offset. Vamos a revisar acá y lo que yo le voy a decir es que cada vez que yo quiera dibujar hacia adentro, él tome la misma distancia de profundidad y de ancho. Entonces le voy a indicar que quiero que lo haga aquí y que se vaya hacia adentro. ¿Cuánto? 2 centímetros, es decir, 20 milímetros. Entonces escribo y doy Enter. Cuando doy Enter, este cuadrado queda exactamente ubicado a 2 centímetros de cada una de las longitudes para poder hacer nuestro paralelogramo, nuestro prisma rectangular, hacia arriba. Entonces, recuerden que nuestro prisma rectangular también tiene un espesor. Entonces le vamos a dejar 1 milímetro de espesor. Entonces vuelvo y me ubico en la función offset. Y ahora quiero es adentro de este otro paralelogramo que ya había hecho. ¿A qué distancia? Dejémoslo a 2 milímetros para que no les quede tan delgadito. Y doy Enter. Entonces ya me quedó. Vamos ahora a empujar. Si lo prefieren, ubíquense un poquito más cerca de la figura, rótenla. Y le vamos a decir, bueno, quiero esto. Fíjense que cuando yo acerco la función empujar, ella marca cuál de las superficies es la que voy a empujar. Realmente es esta la que voy a empujar. Y aquí le voy a dar altura al prisma rectangular. Recuerden que nosotros teníamos en el objeto que yo hice, me quedó de 8 centímetros de altura. 8 centímetros, es decir, que tengo que escribir 80 milímetros. Entonces, ubico lo que quiero empujar y voy a escribir 80 y doy Enter. Y suelto. Entonces fíjense que ahí ya me quedó la estructura básica. Como lo recordarán, algunos de nosotros dejamos las pestañas visibles, hubo otros que no. Entonces pues ya ustedes determinarán si le quieren dibujar las pestañas o no. Recuerden que habíamos hecho unas pestañas para que el objeto se pegara. Lo que pasa es que en los acabados que algunos de ustedes hicieron, esas pestañas no se ven. Entonces, pues yo se las voy a dibujar al mío porque en el mío sí se notaban. Entonces, puedo dibujarlas con el lápiz. Aquí hay una cosa bien importante. En este programa no hay nada que esté preestablecido. Es decir, puede que yo les enseñe a hacer estas líneas de esta manera y de pronto a su merced se le ocurra trazarlas con otro offset o trazarlas de otra manera. Es decir, esta es una gran ventaja que tiene el programa y es que pues a partir de lo que cada quien va desarrollando y va aprendiendo, pues lo puede utilizar de diferente manera. Entonces pues yo les estoy mostrando esta porque quería que vieran cómo se usa la herramienta dibujar. Entonces en mi caso las pestañas eran visibles y medían como 1 centímetro. Entonces yo puedo acá, miren, yo me ubico en la línea y inmediatamente me dice, mire, ahí hay una línea que usted puede dividir a un punto medio. Entonces yo fácilmente puedo venir y trazar acá al punto medio. Y puedo hacer lo mismo en este y puedo orbitar mi figura, vuelvo a línea y puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces fíjense que pues son muchas maneras de hacer el proceso. Alguno me dirá, profe, pero a mí no se me quedaron notando las pestañas, entonces pues su merced no tendrá que dibujarlas. Entonces como me sobran estos segmentos de línea, miren, yo puedo venir y uso el borrador y retiro los segmentos de línea que no quiero, ¿sí? Es muy sencillo. Bueno, de acuerdo con los detalles que incluimos en nuestro objeto, era obligatorio que cada quien le escribiera su nombre, ¿cierto? Entonces me vuelvo y me ubico
los invito por favor a que vengan acá a la derecha donde dice vistas y ubíquense en esta, que es la que nos muestra la cara frontal de nuestro objeto. Se van a ubicar acá en el rectángulo y van a introducir el texto. ¿Qué quieren que diga su texto? Entonces, pues en mi caso, mi texto es Aida. Aquí abajo en este recuadro les está preguntando qué ancho quieren ustedes que tenga la letra. Como mi nombre tiene 4 letras, pues yo lo puedo dejar de 10 milímetros. Acuérdense que cada cara de nuestro prisma tiene 4 centímetros, es decir, 40 milímetros. Entonces yo los voy a dejar aquí de 10. Si su nombre es mucho más extenso, es decir, que tiene más letras, pues tendrá que dejarlas más angosticas, de 6, de 5, para que quepa. Extrusión del texto se refiere a cuánto quiero que sobresalga. En nuestro caso, pues la letra era plana, pero pues para el ejercicio yo le voy a dejar 2 milímetros, poquito, para que sobresalga 2 milímetros. Yo le doy aquí a aceptar. Una vez le doy a aceptar, miren, ya tengo el letrero, pero como yo lo quiero es aquí en la cara frontal, yo me ubico donde quiero que lo coloque y fíjense que ahí aparece un letrerito que dice en la cara. Entonces yo le digo que sí señor, que lo quiero ahí. Si ustedes se fijan, entonces ya tendría el elemento básico para nuestro trabajo. Quiero mostrarles también cómo funciona el dibujo aquí a mano alzada. Acuérdense que yo les pedí que le diéramos unos acabados. Entonces yo voy aquí a representar muy rápidamente algunos de los acabados que yo di en mi objeto. Acuérdense que yo le dibujé una florecita acá y en la otra cara hice un muñequito. Entonces digamos que voy a representarlo de la cara frontal. El ejercicio que ustedes tienen que hacer es acercarse al máximo a lo más parecido que quede a su objeto, ¿sí? Obviamente, habrán ciertos detalles que son fáciles de hacer, habrán otros que no tanto, pero pues la idea es que lo intentemos. Fíjense que ya hemos ganado mucho en las habilidades gráficas. Entonces, fíjense que en mi caso yo hice algo por el estilo. Entonces, ¿qué tendré que hacer ahora? Lo mismo que hicieron ustedes en el objeto real, darle acabado, darle color. Si lo recuerdan, nosotros algunos aplicamos color, algunos aplicaron marcadores. Bueno, entonces yo voy a venir acá a nuestro baldecito, ¿se acuerdan? En el que se dan los acabados y voy a empezar a elegir. Entonces me voy a buscar un color como rosadito, que fue el que yo le coloqué a los aquí al fondo de este letrero y lo voy a colocar. Ahora me voy a acercar un poco para darle acabado a mi letrero. Fíjense que en este caso, como todas las letras están en un mismo letrero, le voy a dar color a todas al tiempo. Entonces lo voy a poner como, ¿qué les digo yo? Este moradito. Entonces, si yo vengo y toco cualquiera de las letras, ya va a quedar de ese color. En el caso de los pétalos, entonces pues voy a hacer el centro amarillo y voy a ubicar los pétalos de mi flor de este azulito y voy a ubicar acá verde. O sea, estoy dando simplemente un ejemplo. Yo le había dado un acabado como fucsia a esta pared, entonces fíjense, y le había dado un acabado fucsia aquí a esta línea también. Y a los laterales les había colocado un color como verdecito. Entonces vengo, voy a ubicar en los laterales. Tengan en cuenta pues que yo muestro mi ejemplo. Cada uno de ustedes me va a hacer el favor de representar su objeto, no el ejercicio que yo estoy haciendo, su objeto. ¿Listo? Entonces pues acá yo le doy acabado. La idea es que todo quede coloreado. Acuérdense que nosotros tenemos una ventaja enorme y es que aquí sí podemos colorear todas las caras. Podemos colorear la inferior, podemos colorear la superior. En nuestro caso, aquí en la superior, pues se nos ven las caras del objeto al interior de él. Entonces, pues ustedes también, digamos, pueden ahí colocar un color. Hubo varios
en los objetos que me enviaron que realmente le aplicaron pintura o le colocaron papel. Hubo muchos de ustedes que hicieron unos acabados especiales ahí en el objeto. Entonces, pues depende de cada uno dar los acabados para que se parezcan. Miren, aquí me falta esta cara. ¿Listo? Entonces, fíjense que el dibujo está ampliado para que nosotros pudiéramos trabajar en él, pero si nosotros volvemos a la escala real del objeto, es a tamaño real, como si se lo fuéramos a ubicar en la manito aquí a temple, ¿sí? Entonces, fíjense la escala del dibujito, la escala de la manito, pero para nuestro ejercicio lo vamos a dejar acá ampliado, lo más cerquita que sea notorio el objeto. Ya todos los detalles que quieran hacer, bienvenidos. Una vez terminan el ejercicio, me hacen el favor, entonces acá vienen y le dicen en guardar. Esta se llama práctica 2. En mi caso, Aida Urrutia. Aceptar. Acuérdense que él me dice a dónde quiero guardar el archivo. Si hicieron caso, deben tener una carpeta que se llame SketchUp y le dicen seleccionar. Ahí ya debió quedar guardado. Entonces recuerden que debe haber una tarea en la que va a decir insertar la imagen del portalápices, y lo que ustedes deben hacer es buscar el archivo y decirle entregar. Recuerden que no me deben enviar nada por el correo, todo lo envían desde el Classroom. Entonces espero pues que esta sea una actividad interesante para ustedes y pues nos estaremos hablando. Un abrazo.